permiso. Señor subsecretario, muy buenas tardes con todas y con todos. Vamos a iniciar con la conferencia vespertina número 108, es la de esta noche, y estamos ya en el 15º día de esta nueva normalidad. Como se estuvo anunciando durante el fin de semana y desde el viernes, pues el día de hoy entró a operar el nuevo semáforo de riesgo COVID para la semana que inicia precisamente este lunes y termina el próximo domingo. Veamos nuevamente, repasando cómo quedó definido este semáforo. La siguiente, por favor. Como pueden ver, las entidades federativas ahora tienen colores diferentes en relación al mapa de la semana pasada. Ahora tenemos 16 entidades federativas en naranja, 16 entidades federativas en rojo. Esperamos que la difusión que se le ha dado a este cuadro durante el fin de semana esté teniendo el efecto en la población para que usted que se encuentra en casa mirando esta conferencia vespertina se identifique en qué entidad federativa se encuentra en este momento y por lo tanto entonces tenga la información de qué es lo que puede llevar a cabo en un nivel de riesgo o en el otro. Y para eso precisamente vamos a repasar ahora las actividades para cada uno de los niveles de riesgo. La siguiente diapositiva, por favor. Las actividades en el rojo, pues las estuvimos comunicando la semana pasada. Yo creo que muchos estamos conscientes de ellas, sabemos qué no se puede hacer y qué se puede hacer poco en un semáforo en rojo, pero no está de más repasarlas, pero ahora también lo haremos a la par de lo que se puede hacer en un nivel de riesgo de color naranja. En el caso de los hoteles, en el rojo, decíamos la semana pasada, puede haber solo un aforo de 25%, pero que además este aforo debe de estar orientado a hospedar personas que están en actividades esenciales, que son las que pueden estar en su momento requiriendo de este tipo de servicios. Ahora nos sumamos al naranja. En el naranja ya la ocupación puede ser o puede incrementarse hasta un 50% y asimismo también pueden utilizarse áreas comunes al 50%. Áreas comunes nos referimos precisamente a lo que sería, por ejemplo, el restaurante del hotel o las áreas del lobby o otras como tal, pero para las cuales también tenemos precisamente actividades específicas. Si nos vamos, por ejemplo, a los restaurantes y cafeterías, las entidades federativas que están en color rojo continúan con el mismo modelo de solamente comida para llevar, comida para recoger, o en el caso de los restaurantes en hoteles, solamente servicio a la habitación. En el caso de las entidades que están en color naranja, se permite ya un aforo del 50%, que además hay todo un lineamiento para que se pueda poner en práctica de cómo se debe atender a este aforo de un 50% para mantener siempre la sana distancia y además las medidas necesarias que se deben de dar entre el personal que asiste a los comensales, en este caso los meseros, los cocineros, los recepcionistas, de qué medidas deben de llevar a cabo también para evitar en la medida de lo posible un contagio, recordando que todas estas personas no pueden presentarse a laborar si están enfermas. Las que se presentan a laborar es porque están asintomáticas, pero aún así hay medidas que hay que llevar a cabo para evitar los contagios. En el caso de las peluquerías, barberías, estéticas, en el nivel de riesgo máximo, que es el rojo, solamente servicios a domicilio. Ahora en el nivel de riesgo naranja, también 50% y con citas. La idea de las citas es que el establecimiento pueda prepararse y pueda realizar las adecuaciones correspondientes para poder guardar las medidas de sana distancia. De ahí la importancia que puedan agendarse para poder tener estas medidas por adelantado. En el caso de los parques, ya lo habíamos comentado, 25% en el color rojo, se incrementa a un 50% en el color naranja y la indicación continúa en el sentido de que se prioriza para actividades físicas, es decir, para activación física de la población, no tanto para llevar a cabo congregaciones, festejos o otro tipo de congregaciones que en su momento puedan facilitar el contagio de personas. Los mercados, los supermercados en rojo, ya dijimos 50%, una persona por familia.
En naranja solamente se incrementa el aforo, puede ser ahora hasta un 75%, pero se mantiene la restricción de que sea una persona por familia. En el caso de los estadios y el deporte profesional son similares, tanto en rojo como en naranja se mantiene la misma indicación, es decir, pueden llevar a cabo juegos a puerta cerrada, pero en estos dos colores todavía no se permite el ingreso de personas ni que los estadios tengan participación, ¿sí? Esto es porque estos se consideran entre prácticamente la gran mayoría de eventos que se pueden llevar a cabo en la vida social del país, pues precisamente los estadios y este tipo de deportes son los que pueden congregar dentro de un espacio a un número muy grande de personas. Por eso, en este caso, aún en naranja, todavía se mantiene la restricción que se tenía en el color rojo. Veamos en la siguiente diapositiva. Todas estas actividades, recordemos, para las entidades federativas que tienen el nivel máximo de riesgo rojo, no pueden llevarse a cabo. Es decir, estas actividades se mantienen cerradas, se mantienen suspendidas. Pero entonces ahora veamos las entidades federativas que tienen el color naranja, si hay o inicia la posibilidad de un aforo. En el caso de los gimnasios, spas y similares, dice 50% y también solo con citas. ¿Y por qué la cita? Porque es importante que el establecimiento pueda acondicionar el uso de sus aparatos, el uso de su personal, el uso de lo que tienen que llevar a cabo como servicio para que se mantenga ese 50% de aforo y por lo tanto ese distanciamiento social al interior. Los cines, teatros, museos y algunos otros eventos culturales que tengan menos de 500 localidades pueden empezar a ofrecer sus servicios, pero solo con un 25% de aforo. Es decir, si tengo 100 butacas al interior del establecimiento, solo puedo ocupar 25. Y esas 25, lógicamente, no todas juntas en una esquina del establecimiento, sino que esas 25 deben estar repartidas a manera de sana distancia en todo el establecimiento, precisamente para lograr el distanciamiento al interior de dichas áreas. En el caso de los centros comerciales, igual aforo de 25%, y esto significa el aforo de las personas que ingresan o que pueden a su vez ingresar a alguno de los establecimientos del centro comercial, y esto es una actividad que debe de ser controlada por los mismos operarios, tanto del centro comercial como de las tiendas que están al interior, y el objetivo es el mismo, mantener sana distancia. Al tener pocas personas ingresando a este tipo de establecimientos, la idea es que éstas estén esparcidas en el lugar, que no estén congregadas y que se pueda realmente guardar los metros necesarios. En el caso de los lugares de culto, 25% también pueden tener un aforo de esa cantidad, igual deben de estar distribuidos al interior de la iglesia, de la sinagoga, de la mezquita, del lugar de culto que dependiendo de la religión utilicen, deben de estar dispersos y guardando la sana distancia, además de las medidas sanitarias que se aplican al ingreso de cada una de ellas. Recordemos que en estos colores las personas con factores de riesgo y de la tercera edad, la recomendación todavía es quédate en casa, es mantenerse resguardados. Ellos reinician cierta actividad hasta que estemos todavía en un color amarillo y preferentemente en un verde. Todo lo que son congregaciones masivas como conciertos, congresos, etcétera, se mantienen todavía cerrados, ahí no hay cambios en los colores, así también como lo que son los bares y cantinas se mantienen todavía cerrados, ahí no hay diferencia al color rojo, ¿no? Esto lo vamos a estar repasando toda la semana para que la población quede bien informada y sepa cómo cuidarse y prevenir del incremento de contagios. Veamos ahora sí la primera diapositiva del panorama, donde tenemos la pandemia, cómo se ha estado comportando. Hoy día se redujo un índice porcentual, 1% de 23 que veníamos viendo prácticamente los últimos días, hoy está en 22, eso es muy poquito. Sin embargo, vemos cómo la región europea prácticamente ya se igualó en porcentaje a la del Mediterráneo oriental, la región de las Américas mantiene por encima del 50%, la hemos estado viendo fluctuando entre un 55 y un 54 en las últimas semanas, más allá de los números totales, ¿no? Pero definitivamente la pandemia a nivel mundial, por lo menos la pandemia reciente, la que ha ocurrido en los últimos 14 días, continúa concentrándose en la región de las Américas y ahora de una manera mucho más evidente.
La siguiente diapositiva son las actualizaciones para las cifras del día de hoy. Más de 415,000 personas que han sido estudiadas, que fueron clasificadas como casos sospechosos de COVID, ingresaron al protocolo correspondiente. De este grupo, 211,616 salieron negativas a la prueba que busca virus SARS-CoV-2, por lo tanto son descartadas a COVID-19, pero 150,264 fueron confirmadas al virus SARS-CoV-2, por lo tanto son el caso confirmado también a su vez de COVID-19. El día de hoy también se actualizan lamentablemente las personas que fallecen a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad, siendo la carga acumulada desde que inició la epidemia en México hasta el momento de 17,580 defunciones. Veamos la siguiente diapositiva. Va a ser la carga acumulada, distribuida precisamente por entidad federativa. Tenemos los rangos de colores, continúan siendo todos los estados que en este rango mantienen la mayor cantidad de casos acumulados hasta el momento. Si vemos la siguiente diapositiva, los podemos identificar rápidamente, que son Ciudad de México y el Estado de México. Siempre han estado desde un inicio de la epidemia. Recordemos también que la base poblacional, o sea, en este caso tener una gran cantidad de habitantes en estas entidades federativas y sobre todo en sus principales metrópolis, en sus principales localidades, lógicamente es un factor que contribuye a que la transmisión y en su momento la carga de casos confirmados se dé con mayor cantidad. De ahí podemos ver ya en otra escala o la que sigue a Baja California, Tabasco, Veracruz, Sinaloa y Puebla. Aquí tenemos la carga reciente, es decir, los casos confirmados activos, 20,392, distribuidos también por entidad federativa. Aquí siempre vamos a ver que las entidades federativas pueden estar cambiando de color, yendo de un color más claro a un color más oscuro, mantenerse en el color oscuro por más tiempo, bajar o subir, y esto tiene que ver porque es una ventana móvil, ¿no? Todos los días se está actualizando en función de los últimos 14 días solamente, y por eso hay este tipo de fluctuaciones. La siguiente diapositiva nos muestra precisamente esta carga de los últimos 14 días, ordenada de manera descendente. Ciudad de México y México, además de tener la carga acumulada mayor, también tienen la carga de los últimos 14 días, y aquí son Jalisco, Puebla y Tabasco los que han concentrado la mayor carga en la epidemia activa de casos hasta el momento confirmados. Veamos la siguiente diapositiva. La distribución de las lamentables defunciones por fecha de ocurrencia, es decir, la fecha en la que se llevó a cabo el deceso. Podemos ver también que están graficadas en el color naranja claro aquellas 1,615 defunciones que tienen una muestra de laboratorio pero que todavía está pendiente su resultado, y podemos prácticamente verlas distribuidas en los últimos 20 días, aunque la mayoría de ellas se encuentra prácticamente concentrada en los últimos 12 días. En la medida que se vayan confirmando, podremos empezar a ver cuál es la carga real de las defunciones, aunque lo que sí podemos notar, aún tomando en cuenta las defunciones sospechosas, es que esta tendencia ascendente que se evidenciaba hasta la quincena de mayo, de la quincena de mayo a la fecha, ha tenido una estabilidad que todavía está en la parte superior, y todavía no vemos una evidencia clara de si eso podría empezar a disminuir. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente la distribución por entidad federativa, y podemos también rápidamente notar que en aquellas entidades federativas donde tengamos una importante cantidad de barra de color naranja claro es donde podemos también a su vez esperar que se incremente la carga de defunciones, dado que una vez que se confirmen, y si recuerdan el porcentaje de positividad del viernes, estábamos en el 46% las últimas al menos 2-3 semanas, quiere decir que podríamos esperar que prácticamente esa proporción se pudiera terminar confirmando. Veamos la siguiente diapositiva, es la curva epidémica, prácticamente ha tenido una tendencia similar. Aquí podemos ver más claramente cómo la gran cantidad de casos sospechosos se concentra en los últimos 10-12 días. Esto es, recuerden, por fecha de inicio de síntomas, y luego todavía tenemos algunos que se distribuyen posterior a este
periodo de tiempo, pero considerando ambos, por eso siempre presentamos los dos grupos, es decir, no solo los confirmados, sino también los que aún son sospechosos, para poder entonces en su totalidad definir y ver la tendencia que en su momento se está llevando a cabo. Veamos la siguiente diapositiva. Es precisamente esta carga de casos aún sospechosos, también distribuida por entidad federativa junto a la carga acumulada, para que podamos ver un poco la diferencial de lo que pudiera estar ocurriendo en cada uno de los estados. Vemos algunos estados que han progresado sacando sus resultados aún sospechosos. Antes la barra naranja claro era a lo mejor mayor que la barra de color rojo oscuro, lo que quiere decir que tenían una proporción importante de sospechosos. A lo mejor en algunos ya es 50-50 y en otros ya esta carga es menor. Sin embargo, todavía vemos que hay una persistencia de los mismos, porque recordemos que en total son 53.217 los que aún tienen esta categoría. Veamos la siguiente diapositiva. La carga acumulada de los 150.264, el incremento del día de ayer domingo a hoy lunes fue del 2.3%, que fueron 3.427 casos que se confirmaron por laboratorio. Recordemos siempre que estos casos no sucedieron de ayer para hoy, estos casos están distribuidos prácticamente en esos 12 días que estábamos viendo, al menos en esos 12 días, dado que estaban esperando un resultado. Y también tomemos en cuenta que el domingo suele ser el día de menor actividad en las unidades en general, por lo tanto el incremento que tenemos de este 2.3 pues es un incremento más bajo, pero por el día. Vamos a ver mañana martes, en donde ya se incorporan todos los casos que en su momento se notificaron ya hoy día lunes, para ver cómo van las tendencias en relación a las barras naranjas inferiores, que son las que nos van marcando un poco cómo se va moviendo y cómo se va incrementando esta cantidad de casos confirmados acumulados. Pasemos a la revisión de los indicadores de ocupación y disponibilidad hospitalaria. 96% de las unidades que notificaron al corte de ayer a la medianoche, es muy buena la proporción, lo cual nos da buena información. Nos dice que hay una ocupación del 45% de las camas generales, que son las que se utilizan para los pacientes graves o con signos de alarma, que en su momento requieren ser hospitalizados para este tipo de atención. Y en el caso de las camas con ventilador, que se destinan para los pacientes críticos, aquellos que necesitan de una atención todavía mayor, porque ya hay una falla respiratoria franca que requiere de una máquina para que pueda sustentar la respiración, es del 39%, y también podemos ver que estas proporciones se han mantenido prácticamente en ese nivel en las últimas 2 semanas. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a ver esa distribución de camas generales, nuevamente Ciudad de México y Estado de México con la mayor ocupación a nivel nacional, pero de la misma manera también incrementando su disponibilidad. Ya está casi cerca del 30% en ambos casos, cuando la semana pasada, la mayor cantidad de días, esa disponibilidad era solo alrededor del 20%, ¿no? Entonces vemos un incremento. Vamos a ver cómo se comporta esto durante esta semana. La siguiente diapositiva nos muestra la misma información, pero ahora de las camas con ventiladores, el 39% nacional, cómo se distribuye. Estado de México, Baja California son las que tendrían, Ciudad de México también, las mayores tasas de ocupación. Sin embargo, también vemos cómo se ha incrementado en los últimos días la disponibilidad, siendo ahora de 35 y 39. Esperemos que esto pueda continuar, porque no solamente representa la posibilidad de tener siempre disponible una cama de este tipo para atender un paciente, sino también representa que las personas están egresando de los hospitales. Si vemos la siguiente diapositiva, son las unidades, en este caso COVID-19, no hubo cambios del día de ayer para hoy. Siempre hacemos notar la tendencia ascendente que ha tenido el comportamiento de estas unidades, en donde son las entidades federativas las que las van definiendo, las van equipando y las van poniendo en operación, precisamente en función de la necesidad que se tenga en cada una de las regiones. Pasemos a las
a los gráficos que presentamos los lunes, que es precisamente la distribución por grupo de edad y sexo. 56% de los casos confirmados en México hasta el momento han sido hombres y vemos que esa proporción prácticamente se ha mantenido desde el inicio de la epidemia, fluctuando siempre entre un 55 y un 58 aproximadamente. 56 es el último corte. Y vemos también cómo los grupos de edad con mayor carga de enfermedad también se mantiene. Cuando vemos la distribución de esos más de 150,000 casos confirmados que tenemos hasta el momento, vemos cómo claramente a partir de los 35 y hasta prácticamente los 50 años es donde se concentra la mayor cantidad de casos, seguidos de las edades que están tanto hacia abajo como hacia arriba, que serían los de 25 a 29, y los de 50 a 54. Con esa imagen que estamos viendo, que es el total de casos confirmados en toda la población, pasemos a la siguiente diapositiva y veamos cómo esa imagen se nos mueve a la derecha, ¿sí? Porque en este caso ahora son la distribución de edad y sexo, pero de las defunciones. Y entonces ahora vemos cómo las defunciones empiezan más bien a tener una importancia. Cuando entramos al grupo de 50 y más, se acentúa en el grupo de 55 a 59 y se mantienen todavía presentes prácticamente hasta los 69, 74 años de edad, es decir, a mayor edad tenemos mayor presencia de defunciones. Y aquí también, y es algo que lo hemos venido viendo desde principios de la epidemia en México, también la proporción de hombres es mayor. De la población general, 56, ahora en este caso es el 66% de las personas que han fallecido han sido hombres, y podemos ver ahí también fácilmente cómo las barras azules prácticamente superan a las barras de color rosa en todos los grupos de edad. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente las comorbilidades o algunos otros factores de riesgo que han estado asociadas a las personas que lamentablemente han perdido la vida. La hipertensión, la diabetes y la obesidad continúan a la cabeza con las mayores proporciones observadas. El tabaquismo se ha mantenido también alrededor de este 7-9%, también como un factor de riesgo asociado. Otras enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, la enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedades cardiovasculares en menor proporción, pero también presentes, y digamos que con las menores proporciones observadas, la inmunosupresión, el asma como tal y el VIH o SIDA, que fueron en su momento expresados como una comorbilidad al momento de que se demandó la atención médica. Por lo tanto, con al menos una comorbilidad asociada tenemos al 72% de las defunciones y un 28% de ellas no expresó o no se detectó, por lo menos durante la atención, alguna comorbilidad. Veamos la siguiente y última diapositiva. Son precisamente los índices de positividad, a diferencia de los que presentamos el día viernes, que es la positividad por semana epidemiológica, pero cómo se va presentando para cada una de las semanas. Aquí también las podemos ver cómo se han ido comportando para los diferentes estadios clínicos en que los pacientes han llegado o llegaron a demandar la atención, pero además podemos también ver la positividad acumulada. Lo que podemos notar, y lo hemos estado viendo desde que se inició el análisis de estas gráficas, siempre la positividad ha sido mayor en relación a mayor la gravedad de la persona. Los pacientes ambulatorios son los que han tenido la menor positividad, y digamos que la positividad acumulada, o sea, la que tenemos desde que inició la epidemia hasta el momento, es del 42%, la cual inclusive está cerca de ese 46% que veíamos para una semana en específico, y que sobre todo ha sido de las últimas 2 o 3 semanas hasta el momento de la epidemia. Sería la actualización para hoy. Muchas gracias.